Perspectiva axonométrica ortogonal. En la perspectiva isométrica, que es una de las más usadas, los tres ejes, el eje Y, el eje X y el eje Z, entre ellos forman 120 grados. Además, en esta perspectiva isométrica, los planos YZ, YX y XY tienen el mismo valor. Por eso es que se llaman perspectiva isométrica, medidas iguales. Este es entonces el esquema principal para dibujar una perspectiva isométrica. Sin embargo, para aprender a construir estas perspectivas en el sistema que vamos a estudiar, entonces lo que queremos es, por ejemplo, trazar una recta. ¿Qué pasa si trazamos una recta horizontal desde el centro? Como esta que tenemos acá, y prolongamos un poco estos ejes, como el eje Y, que se prolongue un poco en este sentido, que el eje X también se prolongue en ese sentido. Entonces lo que tendríamos sería un eje X en este sentido y un eje Y también por este lado. Además, el ángulo que forman estos ejes nuevos X y Y con la línea horizontal sería tan solo 30 grados. Esto en realidad es más útil entonces para nuestra construcción. Podríamos, digamos, eliminar esto para no confundirnos y para ahora en adelante recordar este esquema: eje X a la derecha, eje Y a la izquierda, Z siempre verticales, y estos 30 grados se logran usando el cartabón. Muy bien, entonces comencemos a dibujar nuestra primera perspectiva isométrica. Si nos dan las tres vistas de un objeto, como este, frontal, superior y lateral izquierda, entonces lo primero que se debe hacer es trazar una recta horizontal y con el cartabón las líneas a 30 grados. También debemos recordar que este es nuestro eje X, que el eje Y es este y que el eje Z es este vertical. Y en cuanto a nuestras vistas diédricas, también debemos darnos cuenta que existe acá un eje X, sería este. eh, Vamos a ponerle X de una vez. Tenemos que también existe un eje Y vertical, que sería este, y los ejes Z, el eje Z se apreciaría exclusivamente en la vista frontal o probablemente en una vista lateral izquierda. Vamos a colocarle acá entonces que este es nuestro eje y que estos son nuestros ejes Z. Una vez dicho eso, entonces uno comienza a dibujar. Por ejemplo, uno mira que en la vista esta medida es 5 unidades, entonces uno tiene que trazar con 5 unidades una línea en el eje X. Tenemos aquí entonces una recta que está formando 30 grados con el eje horizontal, y esa recta mide 5 unidades. Vamos a colocarle acá. En el eje Y vamos entonces a dibujar una recta que mida 4 unidades. Una vez que hemos trazado estos dos, el eje X y el eje Y, trazamos rectas paralelas. Eso ya hemos aprendido a usar los instrumentos respectivos. Vamos a trazar las rectas paralelas. Ahí está una recta paralela, y de esta trazamos también su recta paralela. De tal forma que dibujamos, como uno dibujase en el piso, este rectángulo de 5 por 4. Lo que sigue a continuación entonces es dibujar rectas verticales que corresponden al eje Z. Entonces lo que hay que hacer es trazar de esta parte líneas que midan 3 unidades, que vamos a suponer que es esta longitud. Esto entonces es 3 unidades, que corresponde a esta medida. A continuación trazamos en cada vértice, en cada arista,
las líneas verticales de 3 unidades. Cuando hemos hecho esto, entonces lo que corresponde es trazar y cerrar la caja correspondiente, es decir, acá debe estar formándose una caja. Cuando hemos terminado de hacer esto, entonces tenemos que terminar de ver bien las 3 vistas en su conjunto y relacionarlas para darnos cuenta que superiormente hay un rectángulo, frontalmente acá hay un rectángulo y este lado sería el lateral izquierdo, que es un rectángulo. No se olvide uno de, si está haciendo a lápiz, de valorizar, de terminar de responder, digamos, a esta respuesta con un lápiz HB que resalte, ¿no es cierto?, la respuesta final de nuestro objeto, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, con este color azul. También tiene que dibujarse las líneas discontinuas. Recuerde que todo esto que está en rojo está hecho con un lápiz muy duro como el lápiz 6H, y uno tiene que ahora dibujar las líneas discontinuas, que sería lo que existe pero que el mismo volumen me está ocultando. Pasemos a dibujar otra perspectiva isométrica en la cual, como se muestra ahora, tiene algo nuevo que mostrar. Entonces, una vez más, comenzamos a trazar nuestras rectas. Entonces acá yo tendré que trazar una recta de 4 unidades, porque así lo manda la vista superior de la vista, de la vista diédrica. Por este lado debo trazar 5 unidades. Inmediatamente después trazo rectas paralelas como esta. Luego tengo que trazar las líneas en Z, y Z me dice el dibujo que son 4 unidades. Entonces debo subir 4 unidades, que vamos a suponer que esas aproximadamente ahí. Estos son esquemas nada más, y eso se repite en cada esquina de nuestro rectángulo. Una vez levantadas esas, debemos proseguir a cerrando la caja, uniendo esto de esta forma. Todas son rectas paralelas unas con las otras. Una vez que se ha dibujado la caja, entonces uno tiene que terminar de relacionar esto, ver que por acá, por ejemplo, acá hay a 1 metro, ese metro, esta línea está relacionada con esto que está frontalmente acá. Entonces yo lo que debo hacer es medir 1 metro y trazar una recta a 1 metro de distancia. Por ejemplo, digamos que 1 metro sea ahí. Y entonces termino de revisar las vistas y aprecio que esto debe unirse con estas esquinas. Estas líneas, por ejemplo, que acabo de dibujar, no tienen la misma medida que el objeto acá, porque en una perspectiva isométrica lo que está en X, en Y y en Z sí están en su verdadera magnitud, mientras lo que está en otras direcciones están con las medidas distorsionadas. Esta es la perspectiva isométrica. Lo que se debe hacer a continuación es terminar de darle un valor a este objeto. También tenemos que dibujar lo oculto. Quiero recordarles que se hace una retroalimentación, un feedback, es decir, esta es mi vista frontal. Entonces yo debo ver que esto frontalmente se aprecie. Esta es mi vista superior. Entonces debo ver que superiormente pase esto, y esta es mi vista lateral izquierda, que es esta, y entonces una vez que yo compruebo, puedo yo mismo darme cuenta que este objeto está bien dibujado. Sigamos, un objeto más. Tenemos este objeto y entonces podemos comenzar a trazar de manera un poco más rápida las primeras líneas. Es decir, en el eje X tengo que poner no 4.24, sino tengo que colocar 6 unidades. Es decir, que cuando me den un objeto que no sea rectangular, lo que yo tengo que hacer es convertirlo en un objeto rectangular. Es decir, yo tengo que
trazar estas líneas mentalmente o virtualmente y dibujar ese rectángulo, es decir, un rectángulo de 6 por 3. Entonces a continuación yo dibujo 6 unidades por acá y 3 unidades por acá. A esas líneas, como hemos estado haciendo en casos anteriores, se le saca una recta paralela en ambos sentidos. Cuando se ha hecho eso, no, entonces encontramos recién el triángulo, recién lo dibujamos el triángulo. Y el triángulo este está en el punto medio entiéndase que es este, y uno entonces con estos puntos este triángulo, ¿no es cierto? Luego tengo que seguir levantando las alturas. Y la altura me dice esto que es 4, entonces yo tengo que subir 4 unidades. Eso lo hemos repetido en todas las esquinas, en todos los vértices de mi rectángulo base. Luego de eso hemos estado también cerrando el triángulo, la caja. Cuando hemos hecho esto, tenemos que ver las vistas y ahora sí relacionadas. Tenemos que entender que este objeto es una pirámide, pero no una pirámide asentada en el piso, sino una pirámide en el plano frontal. Y que es importante entonces que este punto, que es el vértice, que se ve acá y que se ve acá, ese punto vértice, lo ubiquemos en nuestra vista, que ya más o menos está ubicado acá, pero no está en el piso. Si estuviese en el piso, este punto estaría por acá, pero no lo está, está a 1 metro, como se puede ver acá, de distancia. Por lo tanto, yo tengo que trazar una recta, levantar ese vértice que está en el piso, subirlo 1 metro. Y supongamos que ese metro es aproximadamente ahí. Entonces, ese punto vértice tendría que yo unirlo con estas 4 esquinas. Con esta y esta y esta. Entonces, como ya sé que esa va a ser mi respuesta final, puedo